Gracias. Buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean muy cordialmente bienvenidos a la librería Mar Adentro, que hoy realiza una actividad más de carácter editorial, que es precisamente la presentación del libro Concepción Jimeno de Flacker, 1850-1919, de la doctora Ana Simón Alegre, a quien le agradecemos profundamente que nos acompañe esta noche. Y le acompaña también una muy querida amiga de la librería, la maestra Olivia Domínguez Pérez, y quien nos va a hacer el favor de comentar el libro que hoy se presenta. Y voy a dar a ustedes una breve semblanza de las personalidades que nos acompañan. Y tendría que decirles entonces que la maestra Ana y Simón Alegre es profesora titular de español en el Center of African Black and Caribbean Studies de la Universidad Adelphi en Nueva York. Obtuvo su título de doctora en la Universidad Complutense de Madrid en 2011. Las áreas de investigación de la doctora Simón Alegre incluyen los estudios ibéricos, cultura popular, estudios de género y estudios transatlánticos, y sus publicaciones recientes se centran en temas de género y sexualidades no normativas, así como la influencia de las escritoras del siglo XIX en las escritoras del siglo XX. Entre sus últimas publicaciones están Del salvaje siglo XIX al inestable siglo XX en las letras transatlánticas, una mirada retrospectiva a través de hispanistas, editada por Vermont Press en el año 2022. Ha coeditado además el trabajo Sexuality and the Otherness of the Chicas Raras, editada por Routledge en 2022, junto a la profesora Lou Charnon-Tosh. Y por su parte, la doctora Olivia Domínguez Pérez realizó sus estudios en la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, realizó su posgrado de especialización en Sociología e Investigación Social en la Universidad de Roma, Italia. Actualmente realiza un trabajo de investigación sobre la tenencia de la tierra en la Huasteca veracruzana para optar al grado de doctor en Historia del Mundo Contemporáneo por la Universidad del País Vasco. Ha sido becaria del Centro de Estudios Históricos, participante del proyecto Evolución de la Clase Obrera en Veracruz, dirigida por el doctor John Womack Jr., auspiciado por el Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y a nivel docente ha sido investigador de base de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas, maestra de la Facultad de Historia, maestra de cursos para la Escuela de Extranjeros, maestra de la Universidad Pedagógica Estatal, maestra en la Facultad de Idioma, académica en la Facultad de Historia y en la de Sociología. Ha realizado artículos y diversos trabajos que han sido publicados en libros, prestigiosas revistas y boletines. Además, ha tenido puestos de dirección y titularidad en el gobierno del Estado de Veracruz. Había que recordar que ella fue una muy brillante directora del Archivo General del Estado. Doctora, nos complace mucho que nos acompañe a ambas. Muchas gracias, le cedo el micrófono y ponemos atención. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues yo le quiero dar la bienvenida a ustedes, por supuesto que amablemente están viniendo a pesar del temporal que está iniciando, pero bueno, para mí es muy placentero recibir a Ana Simón aquí en Veracruz, sobre todo porque la he conocido, pues ya tiene como casi 2 años, 3 años, sí. Estamos casi en pandemia todavía, sí, en efecto. Y bueno, la amistad se inició porque su investigación la llevó a Jalapa. Y una pregunta muy puntual fue, ¿qué archivos me ayudarían en una investigación que estoy haciendo sobre una persona que en ese momento sí logré ubicarla, que es Concepción Jiménez de Flacker, pero yo la ubicaba como propietaria de una revista, del Álbum de la Mujer. Era muy poco mi conocimiento, a pesar de que hay una historiadora, una gran historiadora mexicana, Carmen Ramos Escandón,
que por primera vez ella hizo 2 o 3 artículos, conozco 2 de ellos, donde mencionaba el trabajo que emprendió ella como empresaria en el álbum de la mujer. Una publicación que se abre en 1873, alrededor de 7 años, cierra sus puertas en junio de 1890. Hasta ahí fue mi conocimiento. Conforme fue avanzando esa investigación de Ana, fue sorprendente, porque de repente resultó que era una asidua conocedora también del puerto de Veracruz. Y yo decía, ¿pero dónde? ¿Qué horas? ¿Cuándo? ¿Cómo estuvo en Veracruz en plena época del porfiriato? ¿Qué hacía? Y pues había que releer el álbum de la mujer, o qué había que hacer para conocer más sobre Concepción Gimeno. Y bueno, sí, me enviaste 2 libros. Y esos 2 libros fueron maravillosos porque empecé a conocer más sobre Concepción Gimeno de Flaquer. Y bueno, pues este libro que ustedes hoy, bueno, esto más que una presentación, yo quisiera que fuera, bueno, sí es una presentación, por supuesto, pero que fuera más como un conversatorio, porque ella tiene mucho que decir. Yo lo que podría decir que es un libro precioso, que ustedes pueden ver aquí, en pasta dura, muy bien editado por la editorial de Vermont, y en el cual contiene 5 capítulos. El primer capítulo, titulado Activista, editora, periodista, intelectual y escritora. Eso ya no es la idea de una actividad de Concepción Gimeno de Flaquer, que además nace en 1850 en la provincia de Aragón, y en un pueblo muy pequeño, y que muere en 1919. Entonces, a lo largo de su vida de Concepción Gimeno de Flaquer, era una trasterrada, era una mujer que viajera, nuestra autora le llama una exploratriz, porque viajó muchísimo, de orígenes muy humildes, muy sencillos, casi una autodidacta, que va a una escuela normal en Zaragoza, sale de su pueblo, se va a Zaragoza y finalmente llega a Madrid. Y en Madrid ella conoce, bueno, incursiona en un periódico también madrileño, que ustedes lo pueden leer en las bibliotecas, que es maravilloso, que se llama La Ilustración de la Mujer. Entonces, bueno, pero es un periodo todavía de soltera. Se casa con un periodista catalán, y que pues hicieron, creo que, la pareja perfecta, porque también se convirtió en un trotamundos como ella, y en un trasterrado porque lo envolvió en su vida y en andar atrás de ella seguramente, porque bueno, vivieron en México, vivieron en varios lugares, vivieron en Centroamérica, y finalmente vivieron obviamente en España, viajaron de luna de miel a Portugal, y bueno, ella escribía todo lo que hacía. Y hasta que su muerte, que es en Buenos Aires, y pues ¿qué es lo interesante o qué es lo que me llama la atención? También, bueno, eso lo explica ella en este primer capítulo, es cómo va evolucionando su pensamiento de ser periodista, de tener al principio intereses de tipo literario, va cambiando, le da por el teatro, es artista amateur, y finalmente se convierte en una empresaria. Y a lo largo de su vida funda 3 revistas. Y precisamente el álbum de la mujer es impresionante en México, porque comienza como una revista bien, digamos, normal, que es cada 15 días, de repente se vuelve semanal y se vuelve con un formato casi de lujo. O sea, quiere decir que era muy buena también para los negocios,
Pero lo interesante es los vínculos que ella va estableciendo a lo largo de su vida con los intelectuales españoles de la época, gente de teatro, poetas, literatos, etcétera, y cómo al llegar a México también se vincula con toda la intelectualidad mexicana. Es decir, y al mismo tiempo que está en la revista, que está publicando ensayos, artículos, cuentitos por entregas, etcétera, tiene una relación muy estrecha con gente como Ponciano Arriaga del Diario del Hogar, con Altamirano, con toda esta playa de intelectuales de la época que le van reconociendo su trabajo. Tan es así que le hacen un homenaje y a 2 años de que está en México, ¿no? Le reconocen esa labor intensa que empieza a hacer en el álbum de la mujer, llamando la atención a que las mujeres deben de educarse. Tienen un papel fundamental en educación de sus hijos, porque es la única manera en que esta sociedad puede cambiar, ¿no? Entonces, bueno, va cambiando su pensamiento de estar simplemente con un trabajo que sí le gustaba, obviamente, pero su pensamiento también va evolucionando y se convierte en una trabajadora incantable a favor de los derechos también de las mujeres. Yo creo que por eso es el título de Ana, que ella nos va a explicar sobre este pensamiento y feminista, ¿no? De cómo ese feminismo incipiente que hay en México empieza a crecer con varias mujeres. Obviamente, Jimena es parte de un grupo de gente que está trabajando, ¿no? Pero es muy interesante porque ella desde la revista está haciendo y compartiendo todo lo que están pensando los intelectuales europeos y obviamente intelectuales españoles y también lo que piensa la intelectualidad mexicana, ¿no? Entonces, bueno, es un periodo muy interesante. Estamos hablando de las últimas décadas del siglo decimonónico en México y hay una crónica preciosa que Ana rescata también sobre una Navidad que pasa en Palacio Nacional. Yo, a ver si tienen la oportunidad de contárnoslas, pero es muy interesante porque la pasa en Palacio Nacional con el presidente de la República, le dedica inclusive un artículo, no, un ensayo a Carmen Romero Rubio de Díaz. Entonces, pues la verdad es que esta Concepción Jiménez de Flacker, pues a mí en lo particular, pues me ha llamado muchísimo la atención por esa vinculación con todos los movimientos sociales que están en la época. Tiene unos cuentos que es parte de otro capítulo. Tiene unos artículos que hablan sobre su estancia en México, ¿no? La mujer azteca, la consejera de Hernán Cortés. Bueno, les puedo mencionar algunos, seguramente ella va a hablar de otros, pero pero son artículos que los publican no solamente una vez, no solamente en su estancia en México, sino que son artículos que los vuelve a rescatar y los va a volver a publicar en España, a lo mejor con otros nombres, pero entonces ahí está muy vinculado con lo que hoy llamamos lo que sería la identidad y el rescate de la memoria, porque empieza a mirar todo lo que es el legado de la cultura mesoamericana y el legado de las antiguas civilizaciones prehispánicas. Claro, es parte de toda una corriente que impulsa Justo Sierra en México, pero que también los españoles
en ese momento empiezan a compartirlo y difundirlo y decir, sí, es cierto, que había una civilización que era mucho más fuerte que la que nosotros teníamos en el momento de la conquista. Bueno, muy interesante de veras leer los artículos. ¿Cuál es la virtud también de este capítulo, de este libro en este desarrollo? Es pues que era una mujer muy humana, demasiado humana, y se ve a través de unas 10 cartas que también publica aquí, donde ella tenía un alta sentido de lo que es la amistad, lo que es la solidaridad. Entonces son 10 cartas que dirige un amigo suyo, un gran actor de teatro y empresario teatral español, que es Manuel Catalina. También esas 10 cartas están aquí, yo las busqué, Ana, y la verdad es que no se habían publicado así en su conjunto. Entonces sí me ha llamado muchísimo la atención. Y me ha llamado la atención porque yo soy admiradora del teatro de esa época, del siglo decimonónico. Yo soy admiradora de Benito Pérez Galdós, pero bueno, la verdad es que ha sido un deleite leer tu trabajo, ¿no? Y bueno, los cuentos también. Los cuentos son maravillosos, entonces yo espero que el público tenga la oportunidad de leer, porque cómo se había trabajado, eso es lo que yo pienso, así lo veo, cómo se había trabajado la obra de Gimeno, de Concepción Gimeno, por fragmentos. O sea, se había publicado su etapa como novelista, tiene varias novelas. Se había publicado, otros habían publicado la etapa como periodista, como articulista, pero yo creo que tu trabajo, Ana, es un trabajo muy completo, un trabajo muy exhaustivo de una mujer que vivió en México, que aprendió a querer a México y que en España siguió publicando hasta 1909 sobre México. Y de 1909 a 1919, el año de su muerte, también siguió impulsando no solamente a México, sino a muchas culturas de América Latina. Entonces, bueno, creo que es muy interesante el trabajo y, bueno, pues con ánimo de que la autora nos platique más sobre esto, yo le voy a hacer unas preguntitas para que vayas soltando y vayas explicándonos más sobre, pues, en primer lugar, ¿por qué te interesó la hora de trabajar? Otra vez. ¿Se me escucha bien? Sí. Antes de responder a tu pregunta, Olivia, tus preguntas me dan un poco de miedo. Me siento otra vez como cuando defendí mi tesis doctoral. O sea que antes de responder a tu pregunta, quiero dar las gracias a Mar Adentro por estar aquí, por dejarme estar aquí, por presentar el libro. Me encanta venir al puerto y me encanta venir a Mar Adentro, es mi sitio favorito. Y dar las gracias a mi compañero, a mi marido, a mi muso, que siempre me acompaña, que es Jay Loomis, que gracias a él pues llegué a Veracruz, porque él vino primero a un congreso y dijo, uy, Ana, tenemos que volver a Veracruz, te va a encantar, y pues aquí estoy. Y no es la última vez que vengo a la ciudad. Y también quiero dar las gracias a Iván Farías, que está aquí, que nos ayudó a que esto fuera posible, y por supuesto a Olivia, que desde que la conocí no solo se ha convertido en un apoyo maravilloso para mi trabajo, sino una amiga transatlántica, porque siempre nos escribimos, yo la voy contando el progreso de mis investigaciones y Olivia siempre tiene unas palabras bellísimas para que yo siga adelante. Entonces, Olivia, es un placer estar aquí contigo, un honor, sabes lo importante que eres en mi investigación.
y creo que Concepción Jiménez de Flaquer se tuvo que sentir un poco así, porque algo que sí que quiero destacar es que cuando llega aquí al puerto de Veracruz, en junio de 1883, no llegó sola, no llegó diciendo aquí está México, aquí estoy yo, voy a ser famosa y viva la vida, sino que llegó aquí apoyada por toda la comunidad de mujeres y hombres que ya en México estaban haciendo muchas cosas y la acogieron. Y yo creo que eso no es más diferente que lo que yo he podido vivir aquí desde que yo creo que en el 2019 llegamos y yo sentí esa acogida. Entonces puede ser algo parecido, ¿no? Y eso quería destacarlo. Y después, con tu pregunta, Olivia, yo creo que a mí me interesó Concepción Jiménez de Flaquer porque, como tú mencionabas, la historiadora Carmen Escandón es de las primeras que señala a Concepción Jiménez de Flaquer como alguien muy importante y yo, pues, empiezo a leer su obra y me llama mucho la atención uno de los libros que saca, que es La mujer juzgada por una mujer, un libro que tiene 2 ediciones muy diferentes. La segunda edición la saca aquí en México y a mí me fascinó cómo hablaba ella de las mujeres, ¿no? Cómo a mí tenía mucha resonancia con quien yo era casi un siglo después. Entonces eso me llevó a, mientras estaba haciendo mi tesis doctoral, que no es sobre ella, que es sobre otro tema, a seguir investigando. Y encontré las 10 cartas que yo incluyo aquí, que dirige a un actor madrileño y les voy a enseñar ahora mismo. Bueno, esto es un poco el libro. Aquí tenemos disponibles algunos ejemplares, la cubierta y la contracubierta. Un amigo, Roberto Torres Blancos, me hizo una composición con diferentes retratos de Concepción en diferentes momentos de su vida y usando la página final de su periódico, que eran anuncios, ¿no? Si ven, las imágenes que están más abajito son de Concepción Jiménez de Flaquer cuando ya está en Madrid en su última época. Bueno, y este es un índice del libro que Olivia lo ha descrito muy bien, ¿no? Una primera parte que es mi introducción y después la parte que yo creo que es más importante y también como Olivia ha señalado es poner un poco de orden en la obra de Concepción, ¿no? Poner sus primeros escritos que son más íntimos, esas 10 cartas que yo he recuperado y he transcrito y después pasó a la sección de cuentos cortos, que también ella fue una gran escritora de ficción, jugó mucho con el realismo, era una gran admiradora de Benito Pérez Galdós y una amiga de Benito Pérez Galdós, como tú estabas mencionando. Y después la parte más interesante es su ensayo periodístico, que es lo que a mí me llamó mucho la atención de ella al principio, cómo escribía sobre feminismo, cómo escribía sobre lo que estaba pasando alrededor de ella, y tiene una manera de escribir muy irónica. Entonces sabe escribir entre líneas y a mí eso me llamó mucho la atención porque como buena investigadora lo mejor que se lee es lo que está entre líneas, lo que no está dicho. Entonces eso es lo que me fascinó mucho de ella y he querido un poco en el libro mostrar lo que a mí me llamó tanto la atención de ella, pero no es fácil leer a una autora de final del siglo XIX y por eso... Y a lo mejor eso viniendo, a mí me encanta enseñar, yo doy clases en la universidad y un poco con conversaciones con mis estudiantes diciéndome, nosotros entendemos a esta escritora cuando tú nos la explicas, pero cuando yo estoy a solas con esto yo no puedo sacar lo que tú nos dices. Entonces yo pensé que tenía que hacer un esfuerzo de hacer una buena edición crítica, también para poner un poco orden, ¿no? Y también... A raíz de esas conversaciones con los estudiantes, yo doy sobre todo clases en inglés, también mis estudiantes me demandaban que escribiera lo que yo hacía sobre esta escritora en inglés y no solo lo que yo opinaba sobre ella, mi interpretación, sino querían leer el texto original en inglés. Entonces me armé de valor y decidí sacar el libro en español y en inglés a la vez, que fue un proyecto muy complicado y que sin mi compañero hubiese sido imposible porque fue un proyecto muy difícil que estaba escribiéndolo en mitad de pandemia con las limitaciones que eso daba. Entonces, un poco esa es como la estructura del libro y es yo creo que un poco todo lo que a mí me gusta de ella. Y me ha encantado traducir a Concepción Jiménez de Flaquer en inglés porque he aprendido mucho
de cómo usabais esa ironía, ese entre líneas, ¿no? Porque yo cuando estaba leyendo en español, cuando hacía la crítica de ella en español, yo sabía que eso estaba ahí, pero al traducir en inglés no solo tenía que mostrar en mi público lector que eso estaba ahí, sino tenía que ayudarles a ver que eso estaba ahí de verdad, ¿no? Entonces, ese paso del español al inglés hizo que yo entendiera mejor la finura que tenía escribiendo. Y Olivia, lo que tú comentabas también, que ella va a reescribir muchos de sus textos. Y eso que puede parecer a primera vista, oh, está todo el rato sacando lo mismo, no, tiene otra lectura importantísima, es una presencia, una permanencia, una recuperación de algo, ¿no? Entonces eso fue muy importante para ese trabajo. Y dentro de los artículos periodísticos, como estoy en México, y yo creo que de los artículos, a mí me parecen los más importantes los que dedica a México, porque estábamos comentando antes de la presentación que ella, en la época que pasa en México, desde 1883 a 1890, es su época más importante. Es su época vital donde ella crece como escritora, no solo de artículo periodístico político, sino también de ficción. Y también va a ser aquí donde va a parar de escribir ficción, porque ella recibe una crítica muy, muy severa de Juan Valera. Ella decide reescribir una de sus últimas obras de ficción larga, y ella se da cuenta que ese camino no va a ser el que va a seguir, y está viendo que su manera de escribir artículos periodísticos puede llegar mucho, y ella sabe que lo hace muy bien, ¿no? Entonces, esos artículos que saca inspirada por México son muy importantes en su carrera, porque le va a hacer formarse y mostrar su personalidad. También, una cosa que quiero destacar, que también estaba comentando Olivia, que ella está en México en un periodo muy complicado en la historia de México, pero también un periodo con otra cara muy brillante. Es un momento para Veracruz, donde está la estación de ferrocarriles tan bonita, que ella describe el puerto de Veracruz como un sitio vibrante, y un México vibrante, donde llega mucha gente de Europa buscando oportunidades como ella misma, ¿no? Entonces ella también lo marca en su manera de escribir, ¿no? Y ella es parte de una sociedad que está viviendo del gobierno de Porfirio Díaz, porque su periódico recibe subvención del gobierno de Porfirio Díaz. Ella consigue que el gobierno pague su álbum de la mujer, y al mismo tiempo que está pagando el gobierno de Porfirio Díaz este periódico, también ella se empieza a dar cuenta que no es oro todo lo que reluce, como decimos en Madrid, sino que hay algo más. Y cuando está viviendo en la Ciudad de México, empieza a ver lo que hay detrás de esas grandes calles que se quieren hacer, las avenidas, que hay otro tipo de vivencias. Y ella empieza a tener mucho contacto con lo que van a ser los primeros grupos revolucionarios en la ciudad. Ella empieza a ver mucho el mundo de las comunidades indígenas de otra manera, y ella empieza a pensar qué está pasando ahí. Entonces, les quiero poner, antes de tu siguiente pregunta, quiero mostrar una imagen. Ella viene de un pueblecito de España que está aquí, que es Alcañiz, que está donde está ese punto rojo. Imagínense los kilómetros que recorre. Y les quería enseñar a Manuel Catalina, es una imagen que también está en el libro. Ella es Concepción en 1873, y en el medio están sus cartas que están incluidas en el libro. Y bueno, esa es la imagen de Concepción de Casada en 1879, y aquí pueden ver la única imagen que yo he conseguido de Francisco de Paula y Flaquer, que es el hombre sentado como en su derecha. Y esa imagen ya es de Madrid. Esto es una carta de ella. Y bueno, este es el álbum de la mujer, y esta va a ser la portada con la que se inaugura. Ella decide sacar en portada a Sor Juana Inés de la Cruz, y ahora mismo Sor Juana es muy conocida, pero cuando Concepción llega a México no lo es tanto. Y ella es parte de todo el grupo en Ciudad de México que quieren recuperarla, que empiezan a restaurar la zona y empiezan a publicar otra vez toda su obra, ¿no? Entonces ella saca en portada a Sor Juana, y también es una pequeña provocación hacer esto, ¿no? Porque
la prensa mexicana como que no ve con buenos ojos que esta mujer, que tiene que hablar de temas de mujeres, se empiece ya a meter en temas un poco políticos, ¿no? Pero no pasa nada y como Olivia comentaba, Concepción pues, es una mujer muy importante en la élite de la época de Porfirio Díaz, le hacen un homenaje donde pues, la sacan la fotografía que está a la izquierda, que está guapísima, que es la que abre el libro. Después, en otro de sus siguientes libros editados aquí en México va a salir en la otra imagen y es la época en que Concepción pues, es dueña y señora de su periódico, forma parte de la élite de Porfirio Díaz, pero las cosas como al año siguiente, a finales del 84, empiezan a cambiar un poco porque Concepción Gimeno de Flaquer se atreve a sacar en el álbum de la mujer una portada de Doña Marina. Y esto ya no gusta tanto, porque como Olivia estaba señalando, Concepción Gimeno de Flaquer empieza a ver esa Mesoamérica antes de la llegada de los españoles de otra manera. Y de una manera que no gusta a la gente cercana a Porfirio Díaz. Y ella toma a Doña Marina como un referente, ¿no? Como un referente de hay que ver lo que pasó aquí de otra manera, ¿no? Entonces eso no gusta, se la critica mucho y se señala al gobierno como el responsable, ¿no? de lo que habían, de cómo se atrevían a pagar a una española para que sacase a Doña Marina en la portada, ¿no? Y la critican muchísimo por eso. Entonces ahí empieza el periodo más complejo de la estancia del matrimonio Flaquer en México, porque a raíz de esta portada, pues ya amistades que tenía como Ireneo Paz, el que va a ser el abuelo de Octavio Paz, va a verla de otra manera, ¿no? Como comentaba Olivia, va a haber una fiesta de Navidad que se describe, que Ireneo Paz la describe muy bien, donde está Concepción Gimeno de Flaquer, donde están otras escritoras, ¿no? Y se nota que ya las cosas no están nada bien y critican mucho a Concepción Gimeno de Flaquer, ¿no? Por su cercanía al poder y cómo se estaba viendo que tenía una doble cara, que no era una mujer que estaba ahí solo para publicar un periódico para mujeres, sino que se estaba metiendo en terrenos políticos complicados, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco una respuesta a tu pregunta, Olivia. Un poco extensa. Yo creo que de eso se trata, porque, bueno, ¿por qué escribir sobre Concepción Gimeno de Flaquer ahorita? ¿Cuál sería su aportación para este siglo XXI que tenemos? ¿Cuál sería su legado? ¿Cómo lo ves? Yo justo estaba pensando, cuando veníamos otra vez a México, yo estaba pensando cómo vería Concepción ahora, ¿no? Este momento. Y es curioso porque ella llegó cuando el proyecto del tren estaba recorriendo todo México y otra vez otro tren vuelve a recorrer México, ¿no? Yo creo que se quedaría fascinada de decir, pero no, cuando yo estaba aquí no había ya un tren, ¿cómo que ahora hay otro tren circulando? Yo creo que tiene mucha vigencia todavía su pensamiento, ¿no? Y no solo aquí en México, yo creo que también en España, ¿no? Como he comentado, a mí me gustó mucho cómo ella escribía de las experiencias de las mujeres en la península ibérica, ¿no? Porque yo sentí una cercanía. Es una mujer que escribe no desde las élites, sino escribe desde otra posición, ¿no? Y eso todavía, por ejemplo, en España queda mucho por hacer, ¿no? Esas clases medias, bajas, que empiezan a llegar tienen poder adquisitivo. Ella se casa como señalabas tú, con un hombre que es periodista, que no tiene mucho dinero, pero sí muy buenas conexiones y le va a ayudar a hacer que todos sus sueños se hagan realidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso que ve ella, ¿no? Que lo que necesita es un poco de ayuda económica, un empujoncito, todavía eso a veces lo necesitamos, ¿no? Ese empujoncito para seguir. Entonces yo creo que le fascinaría el avance tecnológico porque ella estaba muy al día de todo lo que pasaba en la ciencia, entonces eso le fascinaría mucho, pero también por otro lado le parecería España cuando ella sale de España en 1909 es un país que está muy violento, ¿no?
y ella nunca llegó a vivir la guerra civil española, pero amigas suyas sí que la vivieron, ¿no? Ya de mayores. Y eso cambió todo en España. Yo sí que creo que es a lo mejor la situación que se vivió en España después de la guerra civil y sus consecuencias y cómo eso paró muchos proyectos que ella y su comunidad tenían en marcha. Eso le sería difícil como verlo, ¿no? Afrontarlo. Y yo creo que en México también, ella sí vio las consecuencias de la Revolución Mexicana. Le siguieron de cerca lo que estaba pasando en México, ¿no? Porque Francisco Flaquer, el marido, en 1909 viene a México, viene otra vez al puerto de Veracruz, pero yo no he conseguido localizar casi nada de documentación de a qué viene él aquí. Viene a Veracruz, pero todavía no sé a qué viene, si viene a liquidar intereses, si viene porque sabe que las cosas se van a complicar mucho. Entonces yo creo que le gustarían muchas cosas de las que pasan y otras no les gustarían tanto, ¿no? Le daría que pensar. ¿Tú crees que por eso se regresó a Madrid que no dilató tanto? Yo creo que regresó a Madrid porque cuando publica la portada de Doña Marina, las cosas en México se la empiezan a complicar mucho y Francisco Flaquer va a terminar en la prisión de Belén unos días. Es un sitio muy complicado, ¿no? Entonces, lo que gente que ha trabajado la biografía de Concepción en México, lo que señala es que hay un problema en la embajada italiana de que hay una corrupción con fregonas y que Francisco Flaquer lo denuncia. Yo no he encontrado evidencias de que eso existiera. He estado en el archivo de lo que queda de embajadas durante Porfirio Díaz y yo no he localizado ningún problema con fregonas, pero sí que él estuvo en la cárcel. Y yo creo que fue por lo que yo estoy comentando. Concepción Jiménez Flaquer empieza a entrar en círculos complicados que están ya viendo que Porfirio Díaz no va a ser un presidente democrático, que va a pasar algo que se va a querer hacer con el poder y ella está en ese círculo. Y cuando detienen al marido y le meten a la prisión de Belén, lo hacen para decir, si seguís por este camino, vais a terminar por este lado. Y salen de una manera un poco oscura de México. Salen con dinero porque van a poder publicar lo que va a ser la segunda parte del álbum de la mujer, el álbum iberoamericano. Lo siguen publicando en España desde 1890 a 1909. Hay un cambio de título, pero es el mismo proyecto. Y el gobierno mexicano va a pagar esta segunda parte. Pero Concepción no vuelve jamás a México. Y yo creo que se va de México muy apenada. Ella no se quería ir, porque en Ciudad de México, cuando está viajando, ella viaja por todo el país, da crónica de sus viajes, ella se involucra mucho en los proyectos arqueológicos que están alrededor de la Ciudad de México, ella le gusta estar aquí y el irse no es un momento fácil para ella y no se recupera, ¿no? Pasa casi 2 años en Madrid hasta que yo veo que empieza a ser ella otra vez, ¿no? Escribe en 1890, cuando está en España, escribe de una manera muy triste, muy enfadada, no se la nota que está a gusto. Y los años que pasa en España son unos años agridulces, porque ella sí llega de México, pero ha pasado tanto tiempo fuera que ya nadie se acuerda de ella, ¿no? Y saben que han pasado cosas complicadas en México. Ella llega a Madrid y da una conferencia en el Ateneo sobre el mundo azteca. Entonces, es una conferencia impresionante porque ella ella compra algunas artesanías, las enseña y ella empieza a hablar del mundo antes de la llegada de los españoles de una manera que sorprende mucho, ¿no? Porque empieza a hablar, a decir que por qué se asustan de los sacrificios cuando los inquisidores hacían cosas parecidas. Incluso a día de hoy, hablar así de prácticas
puede levantar muchas ampollas. Entonces, imagínense en 1890 una señora que viene desde México a decir, vamos a puntualizar. Están ustedes hablando que antes de la llegada de los españoles pasaban estos, pero miren lo que está pasando dentro del mundo europeo, ¿no? Entonces, es una conferencia que tiene mucho éxito, pero también tiene muchas críticas, ¿no? Y eso es difícil. Se recupera de esas críticas, empieza otra vez vuelve al teatro, como estábamos hablando, de una manera un poco encubierta, no quiere que la prensa se entere que está actuando. Y está bien en Madrid y en España hasta que en 1909 todo empieza a complicarse mucho políticamente, ¿no? Y ella ya está cansada, yo no sé por qué decide cerrar el periódico, que no siga publicándose y se van a Buenos Aires, pero no se van juntos. Él se va, no sé si desde México va a viajar a Buenos Aires, pero ella sale en otra fecha, no van juntos a Buenos Aires. Entonces, el periodo en España es un periodo agridulce para ella, muy agridulce. Sí, oye, y la relación que mantuvo aquí con los escritores como Juan de Dios Beza, como, bueno, pues los poetas de esa época, se siguió manteniendo esa relación con cuando ella está publicando el periódico de Iberoamericana, el álbum Iberoamericano. Sí, y aquí, bueno, con la pregunta de Olivia, pues aquí es una de las primeras portadas y ella ya es cuando ya está en sus últimos años en Madrid, ¿no? Es la imagen que ella está escribiendo en su escritorio, es una de las últimas que se toman de ella antes de irse a Buenos Aires. Y bueno, y esto para que vean, esos son los grabados que incluye el álbum iberoamericano, muy parecidos a los que incluyen el álbum de la mujer, pero ya un poco como más modernos, ¿no? Y aquí sale uno de sus cuentos cortos en la primera página de un diario en España. Y bueno, estas son algunas de las obras. Y antes de explicarles la imagen de Jalapa y estas que están aquí, la pregunta de Olivia, pues con Díaz Mirón va a mantener una amistad que va a durar toda la vida, porque ella publica poesía de Díaz Mirón desde 1890 hasta 1909. Yo no conozco ningún periódico en España que haya dado tanta repercusión a un escritor mexicano como el álbum iberoamericano y un hombre que es, por supuesto, aquí es muy conocido en Veracruz y es conocido también porque era un hombre complicado. Pues mantuvieron una amistad que duró toda la vida. Después también mantuvo mucha amistad, me he tenido que apuntar aquí el nombre, con Laura Méndez de Cuenca. Amistad que duró toda la vida. Incluso en el álbum iberoamericano, alguno de los hijos de Laura va a publicar también en el álbum iberoamericano. Y incluso va a dar repercusión a Amado Nervo, porque hay alguna de los primeros escritos de Amado Nervo están en el álbum iberoamericano. Entonces, la relación con determinado grupo de escritores mexicanos se va a mantener hasta que ella se va de España. Como no sabemos todavía muy bien qué pasa cuando va a Buenos Aires, no sabemos a lo que va realmente porque solo se conservan un par de artículos que publica en esa época. Yo no sé muy bien qué pasó ahí, pero mantuvo amistad con Díaz Mirón, con Laura, hasta que salió de España. O sea que se mantuvo muy bien con Laureana. La relación es más complicada, porque sí que están juntas en los círculos espiritistas, pero algo pasa cuando publica Concepción Jiménez Flaquer la portada de Doña Marina, las relaciones de amistad se complican, porque yo creo que Concepción desvela algo que no querían que se desvelara, ¿no? Grupos de lectura, grupos de intercambio de conocimientos, pero de los escritores que conoce, como Díaz Mirón, amistad durante toda la vida, y no solo amistad, sino que va a poner pública, va a hacer pública las obras y lo que van sacando. Bueno, una cosa que me llamó también la atención de tu introducción, cuando cuentas
que una de las costumbres que adquiere en México es hacer tertulias, que era una costumbre que no existía en Madrid. Y en cambio, bueno, en España, entre los círculos intelectuales, y que ella la adopta y empieza a realizar tertulias, y esa es una vinculación, no solamente volver a tratar de restablecer los vínculos con los escritores de la época, sino con la gente joven que está en España, ¿no? Porque pues han pasado 10 años de su estancia, casi más de 7 años que estuvo en México. Entonces, bueno, como que las tertulias las incorpora parte de la cotidianidad, ¿no? Eso es fascinante porque cuando llega, ella sale de Madrid y como estábamos hablando, no es una mujer que tenga mucho dinero, pero sí tiene muchas ganas de ser. Entonces, cuando se casa con Francisco Flaquer, viajan mucho, pero no tienen todavía casa. Entonces, cuando vienen a México, ella, de este círculo que estoy comentando, que cuando llega a Veracruz reciben a Concepción, ella aprende la importancia de las tertulias, del recibir. Y ella ve que no es solo invitar a gente famosa, es invitar a toda la gente que está alrededor, ¿no? Entonces, en Ciudad de México, su casa es que es muy interesante. En esta época, cuando hay escritoras o escritores que tienen periódicos, la redacción de sus periódicos va a ser su propio domicilio, que es donde se puede comprar obra del autor, la autora y también los periódicos, y donde se recibe también, ¿no? Entonces, ella empieza a pulir ese arte de recibir, ¿no? Lo aprende muy bien y eso lo va a llevar a Madrid. Y en Madrid lo que se va a hacer es reactivar todo eso mucho. Se va a quitar mucho de las élites, se va a llevar a las clases medias, ¿no? Y ella va a ser famosa en Madrid por dar un gusto mexicano a sus tertulias. En la prensa más o menos le acusan del gusto mexicano que tiene porque dice que sirve pulque, ¿no? Entonces, servir pulque fuera de México es complicado, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante esa referencia porque lo hacían como para burlarse de ella, pero lo que no sabía el que se burlaba de ella, que esa referencia al pulque era bien interesante, ¿no? Estaba hablando de que si esta mujer mantuvo un gusto por el pulque, estamos hablando de una mujer que no estaba tan cercana a Porfirio Díaz, que quisieron quitar el pulque, ¿no? Entonces, la acusan mucho de ese gusto mexicano en Madrid que mantiene, ¿no? Y lo que está comentando Olivia, ella va a ser muy cuidadosa de siempre en sus tertulias que haya diferente gente de diferente tipo, no solo social, sino gente que está empezando la carrera, gente que ya está asentada, gente que no ha tenido suerte y no ha tenido a lo mejor mucha fama. Y eso lo aprende aquí en México, porque a ella la acogen mucha gente de muchos estratos sociales. Bueno, en el libro, que si tienen oportunidad de leerlo, van a encontrar que Ana hizo una selección, no sé cómo la logró hacer, porque aunque son 17, creo que ensayos periodísticos o artículos y 7 cuentos. Entonces, los 7 cuentos son maravillosos, pero ¿cómo le hizo? ¿Quién sabe? Porque la verdad es que uno se queda picado, pero de los artículos periodísticos, uno es sobre la clase obrera, cómo ve ella la mujer trabajadora en México. Ese artículo justo llega en junio de 1883, llega aquí al puerto, llega un día con un día de atraso porque están en La Habana y no pueden salir porque hay un norte, seguro que todo el mundo del puerto sabe, y ella describe que fue uno de los viajes en barco, consiguen ya salir de La Habana, y que ese viaje en barco fue horrible, que incluso ya el norte no estaba, y yo hoy
que no es un norte, pero hay un viento impresionante, ¿no? Estaba pensando lo terrible que tuvo que ser. Bueno, y les cuento eso porque justo llega pues en junio, aquí a Veracruz, pasa una noche, ya describe muy bien cómo llega aquí, duermen en el hotel que todavía sigue abierto al lado de la estación de ferrocarriles y de allí se van a ir a Ciudad de México, ¿no? Llegan a Ciudad de México y es la fiesta de las flores. Entonces ella consigue, gracias a sus amigas, consigue dar un pequeño discursito en esta festividad que está Doña Carmen y Doña Carmen se queda fascinada por ella. Pero no solo está Doña Carmen, sino que hay un grupo de obreras de una fábrica y les gusta tanto lo que dice Concepción Gémeno de Flaquer, como habla de que las mujeres, que no solo las mujeres de alta clase tienen derechos, sino que están las otras mujeres que están ahí, ¿no? Y ella habla mucho de cómo todas las mujeres trabajan mucho y que las mujeres de clase humilde trabajan incluso el doble, ¿no? Entonces, estas obreras le escriben una nota de agradecimiento, pero no la mandan una nota de agradecimiento como personal, sino que lo publican en un periódico que después se va a girar mucho hacia el socialismo, ¿no? Entonces, y ella escribe un artículo, ¿no? En un poco, pues, ya matizando, ¿no? Que es eso de la obrera mexicana. Y ese artículo no es solo importante por lo que habla de México, sino que ese artículo después va a seguir usándolo, porque ella se da cuenta que esa situación de las mujeres que ha visto aquí en México también está pasando en España, ¿no? Cuando vuelve otra vez, ¿no? Y va a pulir mucho ese artículo y lo va a mantener pues hasta que sale de España, ¿no? Entonces, ese momento tan pequeñito, ¿no? De que ella da una pequeña conferencia justo al llegar a México, las obreras le hacen un reconocimiento, ¿no? Le dan las gracias públicamente. Eso la lleva a ellas a seguir manteniendo ese artículo, ¿no? Entonces, yo pienso también cómo estaba México, qué efervescencia, y que las mujeres en la Ciudad de México tenían una presencia que a lo mejor no nos imaginamos a día de hoy, o para mí es difícil hacerme una idea, pero gracias a los artículos que ella saca aquí en México, yo me doy cuenta, ¿no? De que ella viene aquí y se da cuenta que el movimiento de mujeres es muy fuerte. Ella todavía no va a ser feminista cuando llegue a México, ya porque todavía no ha surgido el feminismo tan fuerte, va a ser cuando ya esté en España, pero cuando viene a México ya se da cuenta que el movimiento de mujeres es imparable, imparable. Sí. Sobre el cuento, digo, son 7, me los leí todos, pero el que leí dos veces fue El beso subastado. Ya sé por qué. Entonces yo quisiera que les platicaras El beso subastado. Bueno, Olivia, qué bien, porque yo sabía que ese cuento te iba a gustar y ese cuento les llevó a poner pues la imagen de Jalapa, que seguro que conocen muy bien. Ella saca esta imagen 8 veces en su periódico, no una ni dos, 8 veces cuando se publica el periódico en España, ¿no? Es una imagen preciosísima de Jalapa. Ella quiere que en España no solo la gente sepa que México está ahí, sino que el estado de Veracruz es muy importante, ¿no? Y lo saca varias veces. Y el cuento corto que comenta Olivia tiene mucha relación con Veracruz, porque uno de los protagonistas o el protagonista mayor va a ser un veracruzano, que es el que, claro, beso subastado, pues imagínense la historia. Hay un beso que se subasta y ¿quién se lo lleva? El veracruzano. Y justo he sacado, y además esto no lo habíamos planeado Olivia y yo, pero justo, no sé si ven ahí en letras amarillas, justo he cogido un trocito, dice, el beso subastado, lo escribe en 1899, pero lo escribe aquí, yo creo que lo escribe aquí cuando está viviendo en México. Empezó un inglés por ofrecer 1.000 duros, un ruso que figuraba entre sus admiradores ofreció 2.000, un alemán elevó la puja hasta 5 y por último un elegante caballero veracruzano gritó, doy 15.000 pesos mexicanos. El asombro de la reunión fue indescriptible, todos enmudecieron. Las atónitas miradas se desviaron del rostro de la fascinadora italiana para fijarse en el mexicano, que sin ser un
Alcibiades, por su hermosura, pues poseía una figura arrogante, varonil y distinguida. Y es el que se lleva el beso, pero es que no solo es el beso, es un cuento muy cortito que habla un poco de cómo son los veraneos, de la gente, no solo de élite, un poco gente que puede veranear y le gusta veranear y cómo se reúnen en un balneario. Entonces hay un desastre, mueren muchos marineros, muchas familias se quedan sin dinero, entonces deciden hacer pues la típica apuesta de un beso, ¿no? Y es pues la mujer más fascinante y enigmática de la zona, que es una mujer viuda, ¿no? Entonces, pues claro, el veracruzano con sus pesos mexicanos es que es muy interesante porque está dando no solo valor al hombre de Veracruz, sino al peso mexicano. Entonces se lleva a la mujer y claro, la mujer se sonroja cuando pues yo quiero el beso, ¿no? Entonces Concepción, de una manera muy bonita, hace que no solo el veracruzano quiera el beso, sino que el beso es para el hijo del veracruzano y es que hay una promesa de matrimonio incluida. Son solo 3 páginas y son unos detalles maravillosos. Esta misma escena la va a reciclar y la va a poner en su última novela corta, pero ya no es un caballero veracruzano, sino que ahora va a ser un caballero de Argentina. Es muy interesante cómo cambia y yo creo que este caballero veracruzano creo que es uno de los hermanos Talco, porque Concepción tiene mucha relación con el casino aquí veracruzano y les he traído una imagen de Zalco, Hermanos y Compañía. Esto es uno de los... Eso, Zaldo, no Zalco. Sí, es uno de sus anuncios y lo he traído porque hablan del vapor Tacotalpan, ¿no? Entonces, ella está muy al día de lo que está pasando en Veracruz, todas las cosas, y yo creo que este caballero veracruzano está inspirado en alguien de verdad de aquí del puerto, ¿no? Y esta es una noticia que habla de una iniciativa que está pasando en Tlacotalpan, ¿no? De que se está haciendo una experimentación y un poco pues para demostrarles que no es que yo les digo una cosa y me tienen que creer, es que realmente el estado de Veracruz es muy importante para ella, viviendo aquí en México y cuando está en España. Y el cuento que estaba comentando Olivia, aunque yo creo que lo escribe aquí, pero lo va a publicar en Madrid. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y cómo ella destaca, cómo señala el hombre mexicano, cómo es el que termina con la subasta y cómo lo termina, ¿no? Es muy interesante. Sí. Sí, porque a la hora que lo describes en el cuento, en realidad es un hombre que no es vaya, no es hermoso, no es guapo, al contrario, moreno, o sea, un costeño, aunque la mujer también se ve que era de una belleza como tipo andaluza, dice, ¿no? Tampoco es tan francesa, porque se supone que está en un balneario francés de la clase media, donde pues ya empieza a ver las vacaciones, estamos en el último tercio del siglo XIX, cuando ya se vacaciona, ya hay acceso a ir a estos balnearios que están formándose nuevos a comparación de los de la élite que estaban en Italia, en Venecia. Entonces es así como que adentrándose en el siglo, es muy interesante el cuento. Bueno, ese me gustó mucho, aunque el de los 3 velos también me gustó. Ese también a mí es uno de mis favoritos porque es, como les comentaba, ella sobre todo va a ser una escritora más política, pero lo que hace de ficción, sus cuentos cortos son muy interesantes y el de los 3 velos es especialmente interesante porque el final deja muy desconcertada, ¿no? Es una madre que está hablando con su hija de cómo tiene que usar ciertos velos en su vida, ¿no? Y termina cada velo que va a usar la niña, ¿no? Primero el velo de tu comunión, contándole una historia desgarradora de lo que después pasó, el velo de la primera comunión, el velo de casada y el velo de viuda. Y al final le da un poco a su hija una recomendación de que viva la vida, ¿no? Que es interesante, es un final
como muy abierto, ¿no? Que deja a la lectora o lectora del siglo XXI como bueno, ¿y tú qué piensas? ¿No? Son finales muy abiertos también sus cuentos. Bueno, pues yo ya no te quiero abrumar con más preguntas, pero bueno, creo que la última, ¿no? Sí. Porque, y esto tampoco creo que la comentamos, pero me surgió ahorita de que esta es que sigue la continuación de este libro, que estás en la segunda parte de este libro, donde vas a hablar un poquito más de su estancia aquí. Sí, ese es lo que espero en el verano que viene ya estar con la última fase de la escritura, pero sí también voy a hacer lo mismo, voy a aprovechar escribir de la estancia que pasa aquí en México y en Madrid antes de irse a Buenos Aires, y voy a reeditar 3 de sus novelitas cortas que va a sacar también estando aquí en México, donde en la primera la protagonista es una mujer esclava en Cuba, muy interesante, y en la segunda novela la protagonista es una mujer mexicana, Sofía, y la tercera es una mujer de Madrid, pero que tiene mucho que ver con lo que pasa, con lo que ella vive aquí en México, ¿no? Y voy a hablar bastante de lo que les estoy comentando aquí, de cómo es esa concepción que llega aquí a México y lo que pasa, ¿no? Y por las circunstancias que pasa y la gente a la que conoce, ¿no? Estoy viendo que está muy metida en los círculos espiritistas, por eso Jalapa, yo creo que por eso cita tanto a Jalapa todo el rato, porque para ella es muy importante la ciudad de Jalapa, por muchas cosas, y también porque hay un movimiento fuerte espiritista en la zona, ¿no? Y ella está comentándolo. Y un poco he traído aquí cosas de las que voy a hablar en el próximo libro, que es su relación con las comunidades que hay indígenas alrededor de México, de la Ciudad de México. Ella saca grabado como 5 veces en su periódico y lo describe vendedores de frutas del Yucatán. Pero a mí me llama mucho la atención la imagen y cómo ella describe lo que está pasando aquí, ¿no? Y cómo es una oportunidad para ella para hablar de otro México que no es el México que Porfirio Díaz quiere que exista en México, ¿no? Y esto, claro, y por supuesto, sé que estoy en tierra del son y del mundo jarocho. Y una cosa que me llamó la atención es como en el álbum de la mujer, ella pues reproduce el famoso grabado pues de un fandango. Y eso lo hace nada más llegar aquí. Describe el fandango de una manera que no puede hacer una persona que nunca ha estado en un fandango. Ella describe lo que pasa bailando y el efecto de los trajes, el efecto de la música. Como les comentaba, hay un periodo que ella está muy fuerte, que ella siente que puede escribir de lo que quiera, que ella es la reina del cotarro, como decimos en España, y después va a sacar esta misma imagen del fandango, pero lo va a llamar el jarabe. Y a mí me parece muy interesante como al principio de su carrera dice esto es un fandango y lo describe, pero como yo les estaba comentando, pasan cosas que a ella empieza a ver que posicionarse de una manera le puede traer consecuencias y ya lo describe como el jarabe. Y ya no describe un momento de un fandango, describe otra cosa, ¿no? Y esta imagencita que les he traído aquí pues es del Tajín, pero ella no lo llama el Tajín, es la pirámide, lo pone así, la pirámide de Papantla, y es una imagen muy, muy bonita y ella lo utiliza para hablar. Se está descubriendo muchas cosas en México muy importantes que van a cambiar la imagen que tenemos de Mesoamérica, ¿no? Entonces, eso es de las cosas más bonitas y eso va a ser el segundo libro. Sobre todo va a ser esa parte. Y bueno, he traído pues la imagen que les he mostrado antes de una de las poesías de Díaz Mirón y por supuesto pues una imagen del puerto de Veracruz, ¿no? Que ella siempre va a hablar de una manera muy cariñosa del puerto diciendo es una ciudad complicada, pero es una ciudad también fascinante. Entonces eso, yo estoy completamente de acuerdo con esa descripción, ¿no? Que cuando la primera vez que se llega al puerto de Veracruz es como, ¿pero dónde estoy? Y al mismo tiempo te fascina, te engancha mucho, no puedes dejar de venir, o al menos es lo que me pasa a mí. O sea que nada, espero haber respondido bien tu pregunta, Olivia. Y agradecerte el adelanto del segundo libro. Pues
Muchísimas gracias. No sé. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a la autora? Bueno, pues es que es mejor que ella explique, porque de veras es una escritora que vale la pena. Para mí ha sido todo un descubrimiento, lo vuelvo a, antes de terminar, porque les digo, lo que tenía yo era como fragmentos, ¿no? Y la etapa más bien como propietaria del álbum de la mujer, y muchos de sus textos inclusive no los firma, sino de eso se me olvidó comentarlo, pero yo creo que muchos de sus textos están con seudónimos. Entonces, bueno, pues sí, vale la pena seguir profundizando el estudio de Concepción Giménez de Flaquer. Felicidades. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ambas ponentes. Estuvo espléndida esta charla. Yo reiteraría la pregunta de no sé si alguien del público quisiera hacer algún comentario, alguna observación, alguna pregunta. Si no es el caso, pues reiteramos. Sí, ahí está. Está muy interesante. Por lo menos sí, como que en las ganas de verlos y lo lograron ustedes. Pues muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches, muchas felicidades.